Buenas tardes, mi nombre es Armando Pulido y yo le vengo a exponer el derecho tributario, las relaciones jurídicas, los elementos y la estructura jurídica, las obligaciones del derecho tributario y efectos que éste trae. Y bueno, las relaciones jurídicas es más que la conexión que existen en un vínculo o una comunicación con las personas, ya sea en el ámbito religioso o en el aspecto sentimental, o un beneficio de buscar un beneficio económico o del poder económico. Esa relación humana tiene una gran importancia en el interés social. Pero cuando se tiene una consecuencia, estamos entre una relación jurídica. La relación jurídica es el establecimiento de un vínculo entre personas o una persona y una cosa o objeto. Los elementos o estructuras jurídicas son dos o más sujetos activos en el derecho de exigir un cumplimiento de la obligación. El sujeto pasivo es más que el deber de cumplir una obligación. El objeto es la obligación a dar o hacer. Cuando hablamos de las clasificaciones de relaciones jurídicas, en simples, donde hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, pero se encuentra una sola obligación. Compleja, que son relaciones que existen. Cuando hablamos de complejas, existe una relación de pluralidad de las partes. El derecho público y el derecho privado. Interviene el Estado por encima de los particulares. Entonces hablamos de que en el derecho público lo vamos a explicar en sujeto pasivo y activo, que hablamos de que el Estado es el sujeto activo y el sujeto pasivo los contribuyentes, pero eso está más abajo. Cuando hablamos de contractuales, depende de la voluntad del hombre para adquirir una relación jurídica. Extracontractuales escapan de la voluntad del hombre, que traen consigo la responsabilidad. Privada es la igualdad entre las relaciones entre particulares. La obligación tributaria es un vínculo jurídico existente en el Estado, entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes corresponsables de aquellos sujetos pasivos. La ley son aspectos material. La ley solo puede modificarse o establecerse. Cuando hablamos del código tributario, este trae varios aspectos. El aspecto material es el hecho o acontecimiento tributario. El aspecto temporal, que habla solo que es cuando el hecho. Y el aspecto personal es sujeto pasivo o, en este caso, el deudor tributario. Cuando hablamos de norma jurídica, es una regla o ordenamiento jurídico del comportamiento humano dictado por la autoridad competente. Generalmente impone 4 teorías. El supuesto de hecho, la teoría del sujeto, que esta teoría habla sobre vínculos jurídicos que solo se da entre personas para crear o transferir derechos y obligaciones. La teoría intermedia habla sobre una teoría que entre personas
y entre personas y cosas. La teoría de Kelsen sustenta en nexos de deberes de dar disposiciones de una norma jurídica. Etimología: es elegir o atar alrededor de algo que puede ser por tres tipos: de dar, que en este caso tiene por objeto entregar de una cosa con el fin de constituir sobre ella derechos reales; hacer, que habla sobre que tiene por objeto la ejecución de un hecho; y del no hacer, que es la obtención de hecho determinado. Cuando hablamos de el contribuyente, son personas en el cual recae las responsabilidades y obligaciones tributarias. Responsable es la persona que tiene, es la persona que sin ser contribuyente recae en obligaciones tributarias en el Código Tributario establecido y es exigible a partir de la fecha. Los elementos del sujeto tributario son sujeto activo, que es el Estado, lo venía hablando, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes. El derecho grabado sería la actividad que da origen al cobro de los impuestos. Rasgos distintivos de la personalidad. Capacidad de goce. Son titulares adquiridos de derecho y obligación. La capacidad de ejercicio o capacidad de cobro la tienen las personas mayores que tienen la capacidad de ejercicio. Tarifa. Porcentaje para la liquidación del impuesto. Clasificación del derecho tributario. Son sustanciales y formales. Sustanciales, que radican en el pago de la suma de dinero de impuestos. Cambio de domicilio tributario. Es cuando el contribuyente solicitara el cambio de lugar que se encuentra en el desarrollo de sus actividades fiscales y éstas pueden ejercer una comprobación. Cuando hablamos del efecto tributario, es la acción por el cual una empresa no circula y puede absorber a otra empresa. Es decir, una circula en bolsa por fusión y vende acciones que tendrán una renta de ganancia. Los accionistas que no circulaba en la bolsa tendrá que esperar el transcurso de 2 años para poder vender o pagar impuestos. Para no poder esperar, tendrán que pagar impuestos para no esperar el tiempo de los plazos de 2 años. Muchísimas gracias. Esto fue toda mi exposición.